las oficinas de hace 50, 100 años no son las mismas que son el día de hoy, o nos vamos a la casa habitación, cómo se han ido haciendo más pequeñas, vamos a llegar a espacios genéricos, que Sí, no están creados para un usuario específico, sino es para cualquiera. Y ese es el gran peligro. Yo puedo gastarme los mismos 10 pesos haciendo las cosas mal que haciéndolas bien. exactamente. Y al Coincido final contigo. es muy importante entendernos por qué estamos gastando eso. Dubái es un ejemplo de arquitectura de la locura. Cosas que solamente pueden suceder ahí porque no son costeables. ¿Es posible conciliar diseño bonito, belleza con funcionalidad? Tenemos que seguir creyendo en el arquitecto y tenemos que darle herramientas al arquitecto para empoderarse. Hola chicos, sean bienvenidos a más un Más allá del diseño. Aquí es el podcast donde platicamos sobre arquitectura, diseño, en fin, donde platicamos sobre varios temas que son directos y volvidos a la arquitectura. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo tengo aquí Rubén. Rubén, ¿cuál es tu apellido, perdón? Camberos. Cambreros, Camberos, Correcto. Camberos. Bueno, estoy aquí con Rubén Camberos. Bienvenido a nuestro Gracias, podcast. gracias. Me gustaría empezar aquí, bueno, que las personas que no te conozcan empiecen a te Ok. conocer. Entonces, una breve presentación. ¿Quién es Rubén? Rubén es un arquitecto de 40 años recién cumplidos. Soy egresado del TEC de Monterrey. Vivo y soy originario de la ciudad de Guadalajara. Hoy soy el asociado regional de WorkPlus y bueno, nos dedicamos a la arquitectura en general, pero sobre todo al tema corporativo, hotelero y bueno, tocamos un poquito todas estas versiones de la arquitectura que son un poquito más masivas, ¿no? Em, Eso a grandes rasgos es quién soy y de dónde vengo. Y hoy tengo una visión de la arquitectura que me ha cambiado gracias a tratar de entender para quién estoy diseñando, que es un poco lo que vamos a platicar, ¿no? Sí, bueno. Bueno, me gusta siempre preguntar a los invitados, ¿no? ¿Por qué arquitectura? ¿Qué te hizo escoger Eh, por arquitectura? yo respiré arquitectura desde muy pequeño. Mi papá es ingeniero civil y fue casi automático. Son de estas cosas que difícilmente puedo explicar la persona, o sea, desde mí mismo, pero yo viví arquitectura. Y hay una frase muy linda que me dijo uno de mis maestros, que es: la arquitectura es el único arte que es inevitable. Y es tal cual. A lo mejor si no te gusta la música, pues no vas a un concierto. O si no te gusta la pintura, no vas a un museo. Pero la arquitectura la vives todo el tiempo. Desde que naces estás en un espacio diseñado arquitectónicamente y eso la hace inevitable. Y entonces esa parte de tener un contenedor que nos hace poder habitarlo, siempre fue muy seductor para mí. Y bueno, fue la forma en que me acerqué a esto y de manera muy natural con los pasos de los años, me llegué a encontrármela y vivir de ella y hoy, pues, aquí estamos, Y de verdad ha cambiado. totalmente. ¿Qué tú sientes que ha cambiado en la arquitectura? La arquitectura ha sido muy vertiginosa y nos podemos ir a temas históricos, pero de verdad no voy a aburrir con temas históricos, pero la arquitectura ha sido, se ha movido de una manera muy importante, sobre todo a partir de comienzos del siglo XX. Cuando aparece el movimiento moderno, más o menos, es donde el movimiento moderno sucede tratando de negar, entre comillas, lo que era el clasismo, o el clasicismo, perdón, y quiere alejarse de él. Entonces, con la nueva tecnología que viene de la revolución industrial y viene todo esto, comienza una evolución vertiginosa de la arquitectura que si hoy estamos en el 2026, estamos a 100 años más o menos de que esto comenzó a moverse. Y entonces, si nos fijamos en la historia de los últimos 4,000 años, 5,000 años y los últimos 100, la velocidad a la que se ha movido la arquitectura desde la materialidad, cómo hemos logrado conseguir nuevos materiales, inventarlos, juntarlos, el acero, el concreto, el cristal y toda la tecnología que hay de esto, el rascacielos como un elemento fundamental del crecimiento en la arquitectura, ha sido lo que ha cambiado de manera estrepitosa el cómo diseñar. Y entonces, hoy estamos, si lo llevamos a un periodo más corto, los últimos 10, 20 años, te puedes dar cuenta que viene esta nueva gama de la arquitectura donde se quiere mover
en esta parte de la innovación y en esta parte de llevar siempre al límite las cosas, ¿no? Y tú crees que el usuario, ¿no? La persona hoy que pide por la arquitectura ha cambiado también. El deseo de la persona ha cambiado. A ver, vamos a hablar de un tema, por ejemplo, y la historia es importante de pronto tocarla solamente para tener este contexto. Hablando del ambiente laboral, por ejemplo, tenemos no más, y me voy a atrever a decir 70 años, que por ejemplo la mujer se incorpora al ambiente laboral formalmente. Entonces, entender un ambiente laboral ahora con el otro lado de la moneda, como es la mujer, cambia por completo el cómo entendemos y cómo se diseña. Claro. Y esto hablando de un tema como muy, muy fuerte y muy fundamental que sucedió hace unos años. Si esto lo llevamos a cómo hemos entendido los diferentes usos y cómo, por ejemplo, las oficinas de hace 50, 100 años no son las mismas que son el día de hoy, o nos vamos a la casa habitación, cómo se han ido haciendo más pequeñas por temas de costos, por temas económicos, por un montón de cosas, las ciudades, la globalización, el cómo tenemos que ir juntando estos factores. Definitivamente el usuario ha empezado a buscar diferentes cosas, pero también el mercado ha estado ofreciendo diferentes cosas. Y Rubén, ¿cómo entonces tú llegas a esta idea de la arquitectura para personas? ¿Qué te hizo pensar en eso? ¿Cuál fue tu preocupación? Yo insisto, soy un loquito del pensamiento a veces, en donde me pregunto a mí mismo y en el actuar del día a día, a veces la velocidad en la que vivimos hoy, nos hace cuestionarnos para quién diseñamos. Y esa pregunta para mí es fundamental. Eh, a veces pareciera que estamos diseñando, por ejemplo, en el tema corporativo, que es uno de mis core business, para una marca. Pero la marca es un logo, es una serie de valores más o menos generales, pero hay quien lo habita. Y entonces no es lo mismo diseñar las oficinas de Target, por ejemplo, para Latinoamérica, que para Europa, que para Asia. Son la misma marca, con los mismos valores, pero con fundamentalmente diferentes personajes que empiezan a ejercer. Y entonces, si esto te lo llevas a intentar entender qué es lo que pasa desde el lado del diseñador, desde nosotros, tenemos que ser muy responsables de quién lo está habitando. Y entonces, de pronto, podemos perder el foco buscando valores, a ver, que son importantes, como son el económico, a ver, hay que ser eficientes con los espacios, hay que, hay que llevarlo al mejor costo, porque también nadie quiere gastar el dinero por gastarlo, pero de pronto también la arquitectura se convierte en un tema de inversión. Un buen espacio, diseñar un espacio correctamente puede hacerlo mucho más eficiente con una cantidad de dinero establecido que el mismo dinero mal aplicado. Y entonces Sí. puede jugarte en contra. Entender esta parte en donde de pronto el dinero no solamente se debe percibir como un gasto, sino como una inversión, algo que te va a regresar. Y el diseño es donde ahí me preocupa y empiezo a darme cuenta que de pronto empezamos a diseñar, o hay colegas, no me maten, que empiezan a diseñar desde otros puntos. Y a veces no son mis colegas, a veces es el mismo cliente que no entiende. Y entonces, a ver, por algo contratan a un arquitecto, y un arquitecto nos preparamos por años para poder leer entre líneas estas necesidades que nos arrojan y de pronto resolverlas de la mejor manera. Y a veces el tema económico, el tema eh, más mercantil, más mercadológico del asunto, Es es que de verdad difícil. la cosa ha caminado un poquito para eso, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, no, nosotros, claro, especificamos proyectos de todo y vemos que, por ejemplo, 40, 50% más menos algunas veces de los proyectos que especificamos pasa por una tal de reingeniería de valores, buscando justamente ajustar valores. Pero de verdad, Rubén, yo creo que si tú estás ejecutando un proyecto, ¿no? Ok, tu proyecto tiene que estar ajustado a los costos. Sí. Esto es una cosa factible, ok, ¿no? Pero ¿a quién tú lo estás haciendo? Porque determinada tipo de gente va a pedir un cariño, un trato diferente.
E creio que de verdade, se hoje não pensamos nisso, não, a dónde vamos chegar? Vamos a llegar a espacios genéricos, que Sim, no están creados para un usuario específico, sino es para cualquiera. Y ese es el gran peligro, que no somos cualquiera. Hay diferentes estratos, entender que, insisto, acabo de poner el mismo ejemplo. A ver, en Asia quizá vamos a hablar de temas muy básicos. La edad media de tus trabajadores. ¿Cuál es la edad media? No es lo mismo diseñar para gente de 40 hacia arriba que de 20 o de 20 y 40. Entonces, ese gesto de saber otra vez para quién, a lo mejor oye, los míos de 40 para arriba, ya necesitamos lugares para sentarnos y un reposet y cosas de este estilo, y los chavos no. Los chavos hoy necesitan un lugar para distraerse, lugares diferentes en donde utilizar su cabeza, porque tienen otras necesidades. Entonces, el peligro es llegar a cosas genéricas. Y estos valores económicos que, como bien dices, de pronto nos tienen que dar un marco para trabajar, caigo en lo mismo. No, yo puedo gastarme los mismos 10 pesos haciendo las cosas mal que haciéndolas bien. exatamente. Y al Coincido final contigo. es muy importante entendernos por qué estamos gastando eso. Y otra vez a ver, a mí me preguntan de pronto, ¿por qué eliges este piso y no este otro? Por todas estas razones. No solamente es un tema estético y a veces se nos confunde con, es que el arquitecto escoge lo más caro porque es lo más bonito. No No, necesariamente. exatamente. Passamos por isso aqui porque somos uma empresa de verdade de soluções e muitas vezes temos que oferecer uma solução que nem sempre é a mais barata, mas é a Correcto. melhor solução para aquele momento, para Claro. não, para lo que para lo que é necessário. Agora, não sei, me parece que em algum caminho, em algum momento, a arquitectura se olvidou de las pessoas e terminou se preocupando muito mais com custo, com a estética, ¿no? ¿Tú sientes un poquito de eso, Robert? Totalmente. A ver, hoy de pronto hay actores, y no voy a ponerle nombre ni apellido, pero hay actores que de pronto Sí, aquí nos gustan los chismes. dicen que el chisme alimenta, pero bueno, lo llevan a lugares en donde prácticamente es imposible a veces diseñar, porque esa palabra que dijiste hace rato, que es ingeniería de valor, se ha convertido en un muy buen ejercicio de cuestionarnos si lo que estamos utilizando es el mejor, es la mejor opción, es lo correcto para el espacio, meramente llevarlo a bajar costo. Y entonces, bajar costo por la única razón de bajar el costo, ahí estás atacando a todos. Y entonces, estos actores, que de pronto pueden ser, y vienen de todos lados, a veces incluso de uno mismo, terminan amenazando lo que es el diseño y hacia dónde queremos hacerlo, que otra vez caigo en lo mismo, ¿no? Que es hacia quién estamos diseñando. Entonces, sí, la arquitectura se ha perdido un poco en eso. Creo que, y de pronto me dan así como que recuerdo nombres. A ver, tenemos arquitectos que ya no están, pero por ejemplo, Zaha Hadid. A ver, Zaha es una arquitecta que tiene unas formas orgánicas e interesantísimas y en un render se ven brutales. Si alguna vez te has parado en una obra de Zaha, es difícil. Los constructores que se quieren matar porque no pueden con la idea de cómo hacer esas curvas porque son complicadísimas. Y entonces de pronto tienes espacios casi invivibles. Em, a ver, no creo que lo haya hecho con esa intención, pero de pronto la arquitectura creo que en esta eh, búsqueda de ir más allá y de ir a ser, dicen los gringos, bolder, te vas a lugares que no era por ahí. Y creo que es inteligente de pronto ir y regresar. Y entonces cuando regresas, dices, ok, ya experimenté esto y ya vamos para atrás. Vámonos a Dubái. Dubái es un ejemplo de arquitectura de la locura. Cosas que solamente pueden suceder ahí porque no son costeables. Y en ninguna otra parte del mundo pueden suceder. Seguro. Y así podemos irnos en muchísimos arquitectos. Digo, hablé de Zaha puntualmente porque es como muy, muy fácil de hablar de esto, pero se ha cuestionado a Frank Gehry, se ha cuestionado, por ejemplo, a Santiago Calatrava, el arquitecto que crea, por ejemplo, la ópera de Sydney, ya no puede entrar a Sydney porque los costos se fueron
4 o 5 veces. A ver, es una joya de la arquitectura, pero de pronto ahí fue donde nos perdimos quizá. Y entonces en esta búsqueda de que el arquitecto se convierta en un artículo de lujo, que esa es una gran premisa, que creo que es donde de pronto la sociedad empezó a tener miedo. Y entonces, no, es que un arquitecto no, porque va a ser muy caro. Y el arquitecto no es caro. Hacer arquitecto, somos lo más chiquito de todo el paquete. O sea, si tú te fijas Sí. en diseño, acabados, construcción Sí. y operación, lo más pequeño somos nosotros. Y creo que es donde más tiempo tenemos que invertir. A ver, hoy, si por ejemplo tomamos lo que tú estás hablando, ¿cuánto crees que de la gente, por ejemplo, hoy, claro que en proyectos comerciales va a tener un porcentaje más grande, pero si hablamos de residencial primero, ¿cuánto crees que la gente hoy que hace una casa, que hace un proyecto, que sea cualquier proyecto, está Ujú. con un arquitecto? ¿Crees Uf, que, qué? 20%, 30%. es difícil porque también depende mucho de qué estrato de la población. Vamos tratando de segmentarlo un poco. General, vamos a poner todos, todos. ¿Crees que 20% está haciendo? Yo creo que todos tienen un arquitecto, pero no todos tienen en cuenta el usuario. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, la vivienda popular, le vamos a llamar, a veces se hace por hacer muchas. Y entonces se O sea, fabrican hay un arquitecto por detrás. miles de casas Sí. que se hacen en repetición y tienes que darte una vuelta a la carretera que quieras de México y te vas a encontrar estos valles de casa, con, oye, tienes que contar tinacos nada más para darte cuenta cuántas casas son. Y de pronto ahí no estás haciendo arquitectura, estás haciendo un habitáculo que en algunos momentos incluso queda abandonado, porque no se pensó en el usuario. Entonces, me preguntabas el porcentaje, yo creo que es un poquito más alto, pero el problema no es la falta del arquitecto, sino el enfoque del arquitecto para dónde va a utilizarlo. Entonces, Perfecto. hablemos de un 70-60% quizá que tengan, y después existen estas construcciones autóctonas, o sea, la misma gente lo va haciendo, y bueno, a veces salen joyas que encuentras en internet muy divertidas. Oye, Rubén, y entonces hoy si pensamos en el usuario, ¿no? Estoy haciendo un proyecto, ¿no? ¿Qué debería pensar antes de hacer ese proyecto? ¿Qué tengo que hacer yo como arquitecto antes de empezar a hacer el proyecto? Entender. Creo que eso es la palabra clave en esto, es entender qué quieren. Porque como Tú arquitectos dices el somos. usuario, Sí, claro, entender que el cliente entender el quiere. usuario. Claro. Y el usuario es, a veces en la casa habitación, por ejemplo, con el ejemplo que haces, ¿quién toma las decisiones de casa? Y a veces pareciera que es quien paga, y no necesariamente, es quien habita más tiempo. Y siendo muy genérico, por supuesto, a veces es la mujer, es la esposa, es quien está más tiempo ahí, quien dice cómo es la dinámica interna de una casa. Y entonces el marido o el que sea, de pronto dice, yo quiero poner esto aquí. Y de pronto la mujer dice, no, eso no me funciona, no es por ahí. Y entonces hay que entender muy bien qué quieren. Y de pronto los arquitectos nos convertimos en psicólogos y en ¿cómo se llama? Arreglamos parejas y somos Conciliadores. conciliadores de peleas y de todo este tema, porque de pronto tenemos que saber qué es lo que están buscando. Y entonces aprender a leer lo que quieren y luego transformarlo al lenguaje arquitectónico, eso es lo más difícil. Es decir, este lenguaje interpersonal es fundamental hoy en día para la arquitectura. Totalmente. Yo, por ejemplo, hago ¿Qué preguntas. haces tú? ¿Qué Yo, estudias? A ver, quiero saber. yo normalmente lo que hago les pregunto, platícame cómo es un día normal. ¿Qué haces? Porque pareciera muy lógico que todos hacemos lo mismo. Y no es cierto. Hay unos que tenemos más Los manías que hábitos son otros. diferentes, Correcto. ¿no? A Sí, ver, claro. ¿cocinas o no cocinas? ¿Te gusta cocinar? ¿No te gusta cocinar? Desde ahí empiezas a entender qué es. La familia mexicana, por ejemplo, la cocina es un espacio fundamental, casi es el corazón de la De casa la casa. habitación en México. En otros lugares es un poco diferente, pero yo empiezo a preguntar eso. Y le pregunto a cada uno. Y entonces yo siempre les digo que es la cartita santa, en donde, a ver, platíquenme lo que sea. Yo voy a generar una idea de cuál sería tu casa ideal. Y luego tengo que meter a todos los actores, que es a la mamá, al papá, a los hijos, a los que vivan en este ambiente, Ajá. y generar este mashup de la casa ideal para ellos. Y esto me lo llevo a cualquier lugar.
En las oficinas, por ejemplo, el CEO cree que entiende cómo funciona su oficina o tiene una idea de cómo quiere que funcione, pero de pronto hay el usuario, y yo hago entrevistas a 50, 60 personas de la oficina para saber qué quieren. Y entonces de pronto los directores me dicen, no, pero es que si les das opción, a lo mejor vas a meterme en un problema. Le digo, no, quiero entender. Y entonces de pronto es, no sé, es que de pronto no tenemos un lugar en donde descansar. Ah, y a lo mejor el proyecto cambia por completo y tu efectividad o tu eficiencia de personal sube un 12, 15%, y hay estudios que lo avalan, por poner un espacio que no te tomó mucha área y se te va para arriba. Y entonces la gente empieza cada día a querer más ir a la oficina. Y entonces tenemos, por ejemplo, el fenómeno post pandemia, que ya sé que todavía tenemos que hablar un poco de esto, aunque parece ya muy lejano, en donde la gente quería estar en casa. ¿Y Ajá. por qué? Porque es muy cómodo estar en cama y estar ahí haciéndote tu desayuno, lo que quieras. ¿Cómo haces que la gente esté más cómoda en su oficina y en su espacio de trabajo o en cualquier lugar? Entonces, eso es entender al usuario. ¿Cómo haces que la oficina sea mucho más fácil para él y tener ganas de ir a la oficina porque le tienes un espacio para descansar, porque le tienes un espacio para tomar un café, porque tiene un espacio para relajarse, porque su escritorio tiene unas dimensiones, tiene unas capacidades, la materialidad es cómoda, es cálida, te hace sentir como en casa sin ser tu casa? Bueno, voy a ser aquí el abogado del diablo, ¿no? ¿Y cómo conciliar? ¿Es posible conciliar diseño bonito, belleza con funcionalidad? Totalmente. A ver, no, ni siquiera se contraponen. Em, la funcionalidad debe ser nuestra línea rectora. Yo puedo hacer un espacio precioso que no sirva para nada y puedo hacer un espacio completamente funcional que se vea muy bien. Y ahí es donde de pronto los arquitectos también nos perdemos. Y es este berrinche interno de hacer algo instagrameable, que es lo de hoy, o algo que sea muy repetido o que la gente hable porque es precioso. Es más, yo me quejo de y a lo mejor yo caigo en eso a veces, pero estos renders sin personas. Entonces, estas imágenes del proyecto sin una persona, porque la sensación del arquitecto es que si le pone gente, se ensucia la imagen o el render. Y para mí es lo contrario. Yo quiero ver cómo se ve con gente, Claro, porque esa es la realidad. No, Nunca vas a tener una oficina vacía. porque si no, no entiendes. Claro. ¿No? O sea, vea, yo cuando llegué aquí en México, yo fui a rentar departamentos, ¿no? Y nos gustó un departamento muy bonito, muy. El departamento estaba precioso. Pero había una cosa que me llamó la atención cuando yo entré en la cocina. Estaba aquí el horno, aquí había un fogón, había el horno para acá, ¿no? Toda la pieza, armarios, todo aquí, entrabas aquí, cocinaban todo. Y de este otro lado pusieron el refrigerador. O sea, si tú estabas cocinando aquí para hacer cualquier cosa, tenía que salir de este espacio, hacer la vuelta para que tú llegaras al refrigerador. Yo digo, no, ¿cómo voy a quedar aquí? Porque sí, me gusta cocinar y yo sé que no voy, ¿sabes? Y yo veo que estoy cocinando y ves otra, tengo que ir al refrigerador, Sí, claro. tengo que ir al refrigerador. Entonces, vea, si tú estás, como tú estás hablando, si tú estás detrás de una computadora, si tú estás ahí en tu casa y no estás entendiendo la funcionalidad del ambiente, ¿no? ¿Cómo vas a hacer la cosa funcional? Y es eso, a ver, en la escuela de arquitectura, y yo creo que a todos nos pasó el tener estos, a ver, hay fundamentos básicos que se llama, por ejemplo, en las cocinas hablas del triángulo entre la barra de trabajo, el espacio para lavar y el refrigerador. Y tiene que ser algo que te sea muy fácil estarte moviendo. En los tres, exacto. Oye, la cocina que dijiste seguramente era muy bonita. O sea, de vista o de foto, era una imagen preciosa. Cuando la empezaste a querer usar o te hiciste tú Sí, el ejemplo de cómo así fue. cocinarías, de pronto dices, esto no Así sirve fue. para nada. Así fue. Sí. Así fue. Y, y, y cuando pensamos, por ejemplo, solo para terminar este tema de, en el momento que estoy aquí buscando entender, ¿no? Al cliente, ¿qué más tengo que buscar? Porque, claro, tenemos hábitos, ¿no? Pero, por ejemplo, las cosas que a ellos les gustan es algo que sí debemos nos preocupar también.
o no? Yo creo que es, a ver, siempre Por ejemplo, no siempre es sé, importante. colores, por ejemplo, Uf. impactan colores, ¿no? Ah, ¿Y por qué te digo, por ejemplo, a mí no me gustan las cosas muy coloridas? ok. ¿Sabes? Vea, es blanco y una, máximo 3 colores ya estoy, ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Mi Ya. hija ya es todo colorido y sí se ve. Entonces, ¿sabes cómo conciliar también los gustos que son diferentes? Híjole, ahí entran egos, filias y fobias. Que el ego del arquitecto a veces em, te lleva a decir, a ver, ¿qué es lo que está en tendencia? Y entonces hoy se habla muchísimo, digo, no me vas a dejar mentir, se ¿Sí? maneja casi por estándar en prácticamente cualquier tema de materialidad, las tendencias. Y entonces hay un color que es el Pantone y es el Pantone del 2026 y hay uno así por colores cada año. Y de pronto hay que seguir la tendencia. Entonces hay que detenernos un poco. A ver, la tendencia es buena, habla de que Te indica alguna cosa, pero no es hay una una verdad dirección. verdadera, No, ¿no? no, no. Bueno, sí que luego hablamos de verdades. Pero hay una parte que hay que entender, insisto, regresando a lo mismo, entender al usuario, porque entonces yo tengo que, como arquitecto, conciliar a tu hija y a ti. Y entonces, ¿cómo pongo estos gestos de color o estos gestos o estos puntos eh, que le pueden dar más vida a tu espacio sin que te genere a ti una úlcera en la panza, porque cada que lo ves me quieres asesinar? Y al final tampoco tu hija quiere vivir en una casa blanca que siente que no quiere tocar nada, porque pues, ella quiere ver más cosas. Entonces, como arquitectos sí somos responsables de eso. Y aparte la arquitectura tiene otra bondad que es mutable. La arquitectura, ya que se creó este espacio habitable, mañana va a ser diferente y lo podemos modificar. Y entonces hay muchísimas soluciones de materialidad que una cosa que ya era de manera muy fácil hoy en día, se puede convertir y transformar en algo más. Y esa es una de las grandes bondades de la arquitectura. O sea, no está firmado en un contrato de no se puede mover nada. Habrá algunas obras de arquitectos gigantescos que sí no te dejan moverle un pelo, pero al final esos son pequeñitos, son muy pocos ejemplos y la arquitectura de las masas, de donde habitamos la mayoría, tiene esa capacidad y tiene que ser capaz el habitáculo, porque vamos a hablar de cualquier habitáculo, de transformarse con el tiempo e irse adaptando, porque esa es otra. Hablamos de la vigencia y entonces nosotros como despacho tenemos un valor muy importante que es la atemporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Cómo una pieza arquitectónica se mantiene y se sostiene en el tiempo. Y yo creo que todos podemos recordar hoy en día un espacio que en su momento fue muy chic, que fue este hito de algo que se fue muy padre, y hoy, 5 o 10 años después, ir al mismo lugar, si no es que cambió, y sentirlo viejo y decir, oye, esto se siente viejo. Y al revés, lugares viejos, le voy a llamar, antiguos, que se ven como si los hubieran terminado de diseñar la semana pasada. Y entonces tienes ejemplos como Mies van der Rohe, como arquitectos, como Le Corbusier, como, Aldo Rossi, en fin, podemos hablar de muchísimos arquitectos que son atemporales. Y hay que entender que la arquitectura también tiene que tener esa capacidad de perdurar. ¿Qué tú ves hoy como los mayores errores en ese sentido? Uf. Tú ves así, Pablo, veo tanto eso que no debería pasar. Que sí está ocurriendo. Y tú dices, no, ¿por qué? Seguir la tendencia a ciegas. Otra vez el tema del ego, el tema de ser vigente desde la perspectiva de la novedad. Hay miles de ejemplos en la ciudad que hay edificios que son, vamos a hablar de, no sé, Monterrey o Saltillo o lugares calientes, donde tienes edificios de cristal, todos de cristal, y no lo entiendes. O sea, una caja de cristal es un invernadero, es algo que le va a llegar una irradiación en donde va a tener una... ¿Sí me explicó? Entonces, Claro. de pronto le tienes que meter una millonada en aire acondicionado porque una fachada de cristal es lo más nuevo, pero no es lo ideal. Y se puede hacer arquitectura de vanguardia sin llegar a estos lenguajes que nos enseñó, a ver, lo estaban haciendo en los principios de los 30, 40 en Estados Unidos
Y seguimos haciéndolo hoy en ciudades que de pronto no es por ahí, y es no entender esto. Y con esta intención de ser innovadores, nos vamos a soluciones que no ayudan. Y entonces ahí es donde la arquitectura se convierte en una carga y no en una solución. Sí, porque de esta forma el proyecto está siendo más grande que el usuario, Totalmente. ¿no? Y si no hay una conciliación, al menos que el usuario esté en preferencia, el bienestar del usuario esté en preferencia, ¿no? Porque al final es quien va a frecuentar tu espacio. No, y al final, a ver, hablábamos de temas económicos, por ejemplo. Tú dile a un inversionista que va a gastar el 60% de lo que le ingresa en aire acondicionado, pero está bien bonito el ejemplo, el edificio, ¿no? ¿De verdad? Yo creo que también hay una parte de la operación que tiene que ser eh, controlable. Y entonces, hoy hay herramientas como son las certificaciones LEED, WELL, todas estas certificaciones que nos ayudan de alguna manera, uno, al tema del cuidado del medio ambiente, que es fundamental, pero sí a también entender que tenemos que ser responsables. Y esa responsabilidad a veces el arquitecto o los arquitectos la olvidamos en momentos en Sí, aras del ego. sí. Y hay que tener cuidado. No, y además, por ejemplo, yo percibo que con la cantidad de opciones que tenemos hoy en día, la gente va donde quiere. Sí. O sea, va donde el ambiente, las personas, es un conjunto, ¿verdad? Y yo veo que, no sé, creo que estamos caminando un poquito para donde tú hablas. Es una cosa, un estándar, ¿no? En la mayoría, por ejemplo, se vas a las plazas o se vas a los edificios que están se construyendo, ¿no? Eh, 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 no sé, yo veo poco, por ejemplo, en Guadalajara estamos sí haciendo un proyecto y la incorporadora está ofreciendo tres opciones al usuario. Entonces él puede personalizar. Y sí, este tipo de cosas está creciendo en el mercado Sí, nuevo. claro. Este tipo de personalización, abriendo al usuario. Alguna cosa que era en el pasado te entregaba el crudo, la cosa, ¿no? Es contigo ahora. Sí, claro. Y hoy veo que no, la gente sí se está preocupando con ese tipo de cosas. ¿Tú ves que sí, esto sería una tendencia para el futuro? Yo creo que sí, y al final es otra vez, de alguna manera, y hablando de tendencias, estamos regresando a preocuparnos, a veces de manera hasta de fachada, el mira cómo me preocupo por ti, usuario, y entonces te doy 3 opciones de piso, y te doy 3 opciones de pintura, y te doy 4 de cubierta de cocina. A ver, con eso ya le estás dando algo. Ya está decidiendo él, ya está metiendo su firma de alguna manera. Entonces el espacio lo siente suyo, porque esa es Exacto. otra. A ver, entendemos que no todas las casas son hechas, no son un traje a la medida. Hay casas que se hacen en serie y no necesariamente en serie, pero de manera comercial. Yo como arquitecto he hecho casas en búsqueda de una población general, ¿no? Y entonces digo, a ver, pues voy a hacerlo de esta o de esta manera, pero lo voy a manejar. Entonces, creo que esta forma nueva, te digo, a veces hay que tomarlo con cuidado, puede ser una fachada para hacer sentir al cliente integrado, pero si se piensa correctamente, creo que puede ser una forma de regresar a otra vez a interesarnos por quién habita y qué le gusta. Es que hoy, por ejemplo, sí, yo veo que los desarrollos, principalmente cuando hablamos de este tipo de vivienda social, ¿no? Que están haciendo para varias personas, sí trae esto como opcional. Y creo que en el futuro va a estar cada vez más abierto, ¿no? Principalmente con la cosa de la inteligencia artificial. Uh, Eh, eh, ahora, hablando un poquito sobre este tema de la inteligencia artificial, me gusta un poquito hablar sobre este tema de tecnología. Eh, ¿Cómo tú ves que va a ser el futuro del arquitecto, ¿no? Con la inteligencia artificial hoy, ujú. porque hoy es tomar una foto de mi ambiente y ahí me da 4 o 5 opciones. Hay apps que ya hacen eso. ¿Cómo tú ves este futuro? A ver, es una gran herramienta. Al final, y vuelvo a caer en la historia, ni modo. Las herramientas nos han hecho evolucionar, no podemos negarlas, no podemos decir, no, es que antes se hacía mejor las cosas. A ver, antes los planos se hacían a mano, hoy difícilmente haces un plano a mano. Y no podemos negar que existen estas herramientas que nos van a hacer cada vez mejores, pero hay que tener mucho cuidado. Hoy el tema de la inteligencia artificial se mueve a partir de prompts, y este prompt es qué le dices. Entonces, si tú le Sí, dices algo feo, te va a dar algo feo.
Si tú le dices algo bien estructurado, te va a dar algo bien estructurado. Entonces, sigue siendo fundamental el trabajo para nosotros como arquitectos de estos inputs que le das a la inteligencia para que el resultado sea un resultado correcto. ¿Tú crees que el arquitecto va a funcionar muy bien como un intercambio aquí de informaciones entre lo que puede ofrecer la inteligencia artificial y lo que quieres del usuario? Y vamos a ser mucho más eficientes. Al final caemos otra vez en esta velocidad vertiginosa. Al arquitecto que sí busca el conocimiento de Sí, inteligencia claro. artificial, ¿no? No, y tienes que, a ver, el que lo niegue Está perdido también, ¿no? tendrá y está, yo creo que se irá al olvido tratando de cuidar las formas y tratando de cuidar los elementos anteriores. De nuevo, son herramientas. Es imposible negarte a ellas y hay que usarlas con responsabilidad. O sea, yo siempre les digo en la oficina, yo cuando contrato gente, contrato arquitectos, no dibujantes. Los arquitectos piensan, los arquitectos tienen un sentido estético, tienen un sentido funcional, tienen varios sentidos, para eso nos entrenan. Un dibujante es aquel que sabe usar una herramienta. Y ojo, son dos cosas diferentes. Una persona que sabe utilizar, por ejemplo, el AutoCAD o el Revit o estos software, son mecánicos y se convierten en un tema, yo sé poner una puerta, entonces le pico y pongo una puerta. ¿Por qué pusiste la puerta ahí? ¿De qué tamaño es la puerta? ¿Cómo está diseñada la puerta? Son respuestas completamente diferentes para un técnico, una persona que solo Sí. pone y pega, y alguien que lo pensó. Y muchas veces estamos hablando de la inteligencia artificial, ella va a estar muy superficial a eso, Sí. porque no va a tener este sentimiento, no va a tener esta No, 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 cosa no. que va a tener la personalización. ¿Tú crees que si la gente sigue con esta idea de la inteligencia artificial, nosotros de cierta forma no vamos a tener una deshumanización de los proyectos? Uf, es una gran pregunta. Sí puede caer en esa tendencia, de hecho ha caído en esa tendencia. Hoy tengo competidores que en este afán de ir más rápido, de ser más eficientes o de ser más, em, tener una respuesta más pronta, eh, te llegan con propuestas en días. Ajá. Y no hay nada más importante para la arquitectura que el tiempo. El tiempo es fundamental, hay que meterle tiempo y el tiempo es cabeza. Tengo que pensar en las cosas. Si yo hago algo, es muy fácil. No sé si has visto estos videos en internet que son muy rápidos, que es, haz un sketch en 10 segundos de un perro, y luego en 1 minuto, y luego en 10 minutos, y luego en 2 horas. Es el mismo sketch, es lo mismo, pero requiere más trabajo. Claro. Entonces, ok, las herramientas nos van a ayudar a quizá a cortar esta brecha de los tiempos, pero hay un límite. Tener proyectos en 2, 3 días, en semanas, a veces, y otra vez hay actores del medio que de pronto sacan concursos de una semana a otra. Y entonces dices, déjame trabajar, déjame meterle cabeza. Y ahí es donde de pronto podríamos perdernos en sí deshumanizarla, porque se convierte casi casi en una fotocopia. Y es volver a hacer lo mismo y volver a hacer lo mismo, Sí, porque a pesar que nosotros hablamos de una inteligencia artificial, todavía no es una inteligencia. ¿no? No, ella hace una parametrización de Sí. la información, como tú bien pusiste aquí, es un prompt. Y a través de este prompt hace un trabajo, no hay un entendimiento. Ella no busca entender como una persona buscaría entender a la otra. Totalmente. Y tal vez esta conexión, como me parece con ventas, no sé, con la medicina, por ejemplo. Porque, Rubén, vea, de la forma como la cosa camina, ¿no? Te puedo preguntar, en 3 años, si tú necesitas hacer una cirugía, por ejemplo, ¿no? ¿Vas a querer hacer con el mejor médico de México o con la IA, con la tecnología, con el robot más Claro, potente? claro. ¿No? Pero, ¿y la sensibilidad, la humanización? ¿Sabes? Yo creo que sí es un cuidado que nosotros sí tenemos que buscar. Sí tenemos que buscar. Es importante el no perdernos en el oficio de la arquitectura y la responsabilidad que tenemos con ella. Si queremos llevarla más allá, tenemos que adaptarnos a los cambios. Es un hecho que esto va cambiando y Sí. se va moviendo y la inteligencia artificial y todas las herramientas que están saliendo a partir de esto nos ayudan a ser mejores, pero cuidando siempre este lado del pensamiento. Lo dijiste perfectamente. El que piensa es el humano. El aparato hasta el día de hoy, todavía no sabemos, esa famosa singularidad, no se ha dado y
es la persona la que piensa. Entonces, si tenemos que seguir creyendo en el arquitecto y tenemos que darle herramientas al arquitecto para empoderarse. Hoy en día creo que está sucediendo algo preocupante, que de pronto el arquitecto se convierte casi en el hazme, y hasta lo hacemos de broma en el medio, ¿no? El hazme unas rayas y ya. Es que no son rayas. Es que hay pensamiento, hay horas y horas y años de aprendizaje para yo decidir dónde poner esa raya. O sea, yo no agarro un puño de rayas y la aviento en un plano. Claro. Entonces, ¿cuánto mide? ¿De dónde es? ¿De dónde a dónde? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué altura tiene? En fin, ¿cuántos usuarios hay adentro? Todas esas preguntas me las hago o nos las hacemos todos los arquitectos en décimas de segundo y es donde decidimos aventar una línea. Hay que rescatar eso. Hay que empoderar al arquitecto o hay que volverle a dar este valor de estatus y no solamente a los grandes, a los star architects que les dicen en el medio, que son estos grandes nombres. Hoy en México tenemos un Sordo, tenemos un Juan Pablo Serrano, hoy tenemos mucha gente que de pronto son estos grandes nombres, pero también hay muchos abajo que tienen esa capacidad, quizá no ese renombre, pero que somos capaces de solucionar cosas. Sí. Y yo percibo que has hablado de un tema importante, tiempo. La cosa está quedando más rápida a cada día, ¿no? Digo, por ejemplo, como tú hablas de proyectos, de hacer proyectos, y yo percibo que de cierta forma tiempo es algo extremadamente importante en la arquitectura, ¿no? Vea, ¿por qué te digo eso, no? Yo no consigo dibujar nada. Si me pides aquí una casa, voy a hacer esta, ¿sabe? Más sencilla y mi hija no. Mi hija sí, a ella le gusta dibujar y todo, hace varios diseños, pero yo veo que hay un momento de inspiración, ¿sabes? No es una, por ejemplo, ella no hace un trabajo con chino. No, ella hace hasta un momento, ahí para. Ahí va a hacer otra cosa para acá, otra cosa para allá. Pues, regresa. Con el arquitecto es así, ¿no? Y si buscamos acelerar de más este tipo de cosas, bueno, Rubén, ¿cómo conciliar calidad con tiempo, con costo, con todo esto que es necesario? Porque está quedando casi imposible. Hay factores de la construcción, que esto se lo robé a mi papá, que hay 3 valores fundamentales y tú los acabas de mencionar: calidad, tiempo y costo. Solamente te puedes concentrar en uno y los otros 2 quedan atrás. Entonces, en un ejemplo muy básico, si yo quiero mejorar costos, va a bajar la calidad y seguramente el tiempo va a bajar. Entonces, Seguro. hay que entender cuál es nuestro valor preponderante en Que el que está en la tenemos que mesa, seguir. ¿no? Sí, o sea, a Para ver, los dos. ¿qué quieres? ¿Qué Calidad. quieres? ¿Quieres calidad? Sabe que va a tener costo. Y va a tener tiempo. Y va a tener La tiempo. calidad necesita tiempo. Sí. Tal cual. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes y estas son de las cosas que hay que decirle al cliente y no tener miedo de decirle al cliente. Y hoy hay como terror de pronto. México, yo siempre he dicho que es el país de todo es para antier. Todo tiene que ya estar hecho, pero apenas lo estamos platicando. Entonces, de pronto yo digo, a ver, Pablo, bajemos las revoluciones un poco. Ahí sí es donde yo llevo a la parte del arquitecto a un terreno que creo que es interesante. Las rayas, ahora sí, las rayas en papel son mucho más baratas que un muro levantado que luego tengo que tirar. Entonces, si le damos tiempo al proyecto y dibujamos y redibujamos y entonces yo agarro y borro y le damos tiempo al proyecto y lo dejamos madurar en el ritmo, sí con algunos tiempos, digo, no se puede estirar eternamente. Tampoco hay proyectos perfectos. Yo creo que no existe el proyecto perfecto. Siempre terminas un proyecto y dices, y pude haber mejorado en todo esto. Pero sí darle el tiempo suficiente para que las cosas sucedan. Si no, se convierte en una fotocopia. Para ti, ¿qué es lo más importante? De los 3. Me estás pegando en el ego. Estamos aquí para eso. A ver, creo que el tiempo te da todo lo demás. Con un buen tiempo puedo tener buena calidad. Yo no esperaba el tiempo. Es que el tiempo es valiosísimo. Dando buen tiempo, puedo mejorar los costos porque los tengo pensados. A ver, tú no me vas a dejar mentir. A veces los tiempos hacen que el material que habíamos pensado que era el mejor
no llega Sí, porque no está a tiempo. O porque hay que traerlo de Asia o de Sudamérica o de Europa. sí, sí, Y ¿verdad? entonces creo que el tiempo es fundamental en casi todos lados y ese es el valor que nos va a ayudar. Ahora, si el asunto no lo llevamos a que el tiempo hay que reducirlo, va a tener un impacto. Si yo me pongo como cliente necio de que quiero el piso tal y lo tienes que volar tú de Europa, volarlo es mucho más caro que esperarlo 4 semanas o 5 semanas en barco, Sí. pero te lo voy a cumplir. Es que uno va impactando Claro, en el otro, claro. ¿no? Ahora, ¿cuál impacta más en la vida de las personas? La calidad, creo yo. La calidad, ¿verdad? Porque la calidad solamente, y otra vez voy a llegar al tiempo, la calidad, cuando pase el tiempo, va a salir sola. Algo que fue de baja calidad, con el tiempo va a empezar a fallar, se va a empezar a levantar, a tener problemas, algo de mala calidad. El tiempo no le gana a nadie. Entonces, creo que la calidad, algo que, y otra vez caigo en la inversión. A ver, si yo pongo un material que me salió barato, pero me dura 2 años y cada 2 años lo voy a estar cambiando y cambiando y cambiando, eso no está bien pensado. Si yo pongo un material que me dura 15, pues lo pagué una vez y a lo mejor me costó 3 veces lo que me costó el otro. Entonces, si yo cambio cada 2 años, pues voy a tener que cambiarlo 7 veces en los mismos 15. Y creo que es por ahí, el tema de la calidad. Y ahora, Rubén, ¿hasta dónde entonces va la responsabilidad del arquitecto en eso? Ok, debería de ser nuestra responsabilidad más grande. Lamentablemente no somos los tomadores de decisión. Sí, porque el cliente yo creo que sepa muy poco de eso. Y entonces empiezan a impactar los otros factores. A ver, por ejemplo, hay algo interesante que sucede en Latinoamérica que en Europa no. En Europa el arquitecto es quien firma para que le paguen al constructor. Entonces, si tú pusiste como constructor algo de mala calidad, yo no firmo y no te pagan. Lamentablemente en México no. En México hay un punto en donde el arquitecto entrega todo, entrega el proyecto y queda relegado a una relación entre el constructor y el cliente o un tercero que puede ser un project manager o una gerencia y de pronto quedamos un poco afuera. Y entonces se empiezan a tomar decisiones en este otro lado que sí impactan a la arquitectura, que sí impactan al usuario, pero que parecen ya no importantes. Y como no tenemos un peso, que era lo que yo te decía, de regresarle al arquitecto un poco más de peso, y esto a lo mejor nunca pasa, sobre todo en Latinoamérica, pero hay que regresarle al arquitecto esa capacidad o ese peso dentro del proyecto, porque si no, Es que de verdad yo veo muchos que ceden a eso, totalmente. ¿sabes? Que ceden a esta presión del mercado, digamos así, ¿sabes? Y de verdad no ponen lo que tú estás hablando. La verdad. Y yo sé que muchas veces la verdad es dura, pero sí, Sí. hay que decir, ¿no? Hay que hablar. No, y platicábamos antes de comenzar el episodio de cómo somos en personalidades tú y yo. Yo a veces prefiero decir la verdad como es y va a ser incómoda que de pronto entrar en este juego del quedar bien. Porque al final, el más importante como arquitecto para mí es mi cliente. No el constructor, no la gerencia, no nadie más. Es mi cliente. Entonces, yo tengo la responsabilidad con mi cliente de decirle, oye, por lo menos levantar la mano y decirle, esto no creo que sea lo mejor. Pues, hoy en día se mandan correos y pones y tiene que quedar todo por escrito. Y la decisión la tomas tú, cliente, porque al final eres el tomador de decisiones, porque de ti sale el recurso. Entonces, pero sí tengo la responsabilidad de decir esto no es la mejor opción desde mi perspectiva. Esto no quiere decir que yo tenga la verdad del mundo o la verdad universal, pero para algo me contrataron. Entonces, si me contrataron para tomar decisiones pensadas, que tienen una razón de ser, pues tratemos de conservarlas. Ahora, de pronto pareciera que los arquitectos queremos que los proyectos no les toquen nada, ¿no? Y tampoco es así. Tenemos que ser flexibles. Hoy en día nos ha pasado No, 50 pero veces. también hasta un cierto punto, ¿no? Porque si no, el cliente se queda de los, no, es que quiero eso, es que quiero eso, es No, que quiero claro. cambiar para eso. Es que, ¿de qué vale el arquitecto al final, no? Yo creo que lo que importa de la flexibilidad que podemos tener es en cómo nos adaptamos
Y otra vez es ser adaptable, es ser resiliente, es ser capaz de cambiar rápidamente y decir, a ver, nos ha pasado a ti y a mí, pides un material por la razón que quieras, no llegó y tiene que estar en 2 semanas y tengo que tomar una decisión de por qué lo sustituyo. Entonces, tenemos que ponernos a platicar tú y yo, Claro. y entonces decimos, ok, esta es la mejor opción. Esa es la flexibilidad que hay que tener. Porque si yo me pongo necio y digo, no, es que solo hay que tener ese, la obra se va a estirar un mes más y no pasó No, no va a nada. funcionar. No va a funcionar, Sí. ¿no? Pero sí, estamos coincido contigo, pero creo que sí es posible hoy mantener todo este enfoque humano, conciliando calidad, Sí. conciliando tiempo, ¿no? Haciendo ahí un balance, digamos así, de todo, ¿no? Sí, yo creo que sí se puede. Y tenemos que volvernos a cuestionar eso. ¿Qué queremos? ¿Para quién lo queremos? Y cómo lo queremos. Y al final, como arquitectos, esa responsabilidad está ahí y hay que ser muy autocríticos en saber si lo estamos haciendo. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabes que hiciste una buena arquitectura? ¿Cómo evalúas? Es una gran pregunta y a veces la respuesta es muy inmediata. Hay dos formas en lo que yo lo hago en mi actuar. A veces termino un proyecto y siempre cuando terminas un proyecto, la mayoría, qué bonito, está muy bien y qué padre, la novedad siempre es buena, ¿no? Eh, pero hasta que no lo habitan y no lo Hasta que utilizan, lo pruebes. entonces yo normalmente hago 6 meses después una encuesta y les digo, ¿cómo les fue? ¿Cómo van? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les gustó? A ver, no soy, no, no tengo la verdad absoluta, insisto, en algo seguramente me equivoqué. O logramos encontrar ese sweet spot de darle a todo. Y eso es bellísimo. Entonces, en este punto, el 6 meses después, ¿cómo estás? Es un gran momento porque de pronto te dicen, oye, ni siquiera sabía que necesitaba, a ver, voy a temas muy específicos, ¿no? Hay gente en donde, por ejemplo, en las oficinas, decía, yo tenía una eficiencia menor y no entendía por qué. Y entonces cuando hacen estudios, la gente se salía por café e iba a comprarse el café a donde quieras y perdía X tiempo. Y a veces tener un lugar de café, que es una cosa súper sencilla de generar un buen café, y la gente ya no se va, porque es mejor el café que tiene en su oficina que el que tiene afuera. Perfecto. Y luego oye, y otro factor, y es gratis. Entonces, a ver, mejor imposible. Y esos factores de pronto hacen que la productividad, sin ser un tema de tú tener una charla con tu equipo y decir hay que ser más productivos, impacta directamente a la producción de lo que sea que se esté sucediendo. Y, y yo creo que también en el proceso, el proceso de construcción, normalmente yo les digo que es tortuoso, porque yo no conozco un proceso de construcción que no sea, no haya gritos y sombrerazos y el cliente te quiera asesinar cada 15 minutos, porque pasa la Yo obra. siempre digo eso, ¿no? A No hay ver, proyectos sin problema. la construcción no es ir a comprar pantalones a una tienda y, Exactamente, deme 3, y te lo llevas. exactamente. No, acá hay unos tiempos, las cosas pasan, tienes el factor humano, a veces estás por ejemplo, en una torre que tienes vecinos y los vecinos no les gusta el ruido y entonces te detienen la obra. En fin, hay muchísimos factores. Eh, También cómo se da la obra, cómo fluyó la obra, te da una sensación al final de si lo hiciste bien. Si logramos respetar los roles que tiene cada quien, el cliente como cliente, el gerente como gerente y el arquitecto como arquitecto, y sé que suena hasta bobo comentarlo, pero si respetamos los roles de cada quien, las cosas caminan con una facilidad que es inaudita. Y encuentro pocos ejemplos donde todos los factores funcionaron perfectos, ¿no? Por supuesto que tenemos muchísimos casos de éxito, pero sí fueron en algunos casos donde el cliente se volvía loco o donde el gerente nos quería regañar por todo o el constructor, lo que tú quieras, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema. Rubén, ¿qué dirías hoy? Bueno, me gusta hacer este tipo de preguntas porque tenemos públicos aquí de varios tipos de edad, de varias edades. Entonces, ¿qué dirías a un arquitecto joven que está empezando hoy, que busca hacer viviendas, que busca hacer casas?
pero que sí está preocupado con la persona, ¿no? ¿Qué dirías a este arquitecto hoy? Mira, es algo que contesto todos los semestres. Estoy dando clases en la UP, entonces Ah, qué tengo bueno. 4 años dando clases. Em, y es algo que les pregunto y les digo. Creo que como arquitectos lo más importante es ser responsable y consecuente. Responsable para aprender a conocer a tu cliente y consecuente para saber resolver lo que te está pidiendo el cliente. Porque una cosa es, ya te dije que la parte más complicada es todo esto que te cuentan y entonces en esta mesa de café, oye, las primeras juntas todas son preciosas y haces dibujos y lo que tú quieras, cómo se traduce a arquitectura y luego si esa arquitectura realmente respondió a lo que te pedía el cliente, ¿no? Em, por eso tenemos que ser responsables y consecuentes. O sea, ¿cuál es, cómo lo tomé, cómo lo resuelvo como arquitecto desde mi pensamiento crítico y cuál es el resultado de eso? Entonces, lo que yo les digo a todos es, seamos muy responsables, cuestiónense todo el tiempo. Como arquitectos no somos, de pronto pareciera que somos expertos en todo y no. Y hay expertos en cada área, que acércate a los expertos. Tú haz lo que sabes hacer. Y, y entonces junta, la arquitectura es uno de los oficios que si nos vamos un poquito para atrás, teníamos que saber de estructura, pero de materiales, y de resistencia de materiales y de temas bioclimáticos. O sea, a ver, es muy, muy grande. Es un oficio que te exige muchísimo conocimiento. Entonces, yo lo que les digo es, lean, instrúyanse, Bueno, acérquense conocimiento. a los demás, porque el conocer nos va a permitir tener una mejor respuesta. Muy bien. Bueno, llegamos aquí al final, ¿no? Como, De verdad me gustaría seguir practicando. Yo creo que podemos hacer ahí un doble, ¿no? claro. Sí. Pero ¿cómo te encontramos? ¿Cómo la gente hoy que, no, que nos está viendo, cómo te encuentra? Eh, Las redes sociales, tú estás en Estoy en Guadalajara. Guadalajara, bueno, ahí está el despacho. Eh, Me vas a regañar, pero no me acuerdo de mi Instagram porque no me lo sé. Pero ahí Prometo que ponemos, vamos a sí. poner aquí al final. Yo creo que en la página de WordPlus, allá aparecemos y tenemos, con muchísimo gusto podemos ayudarlos. Yo soy muy partidario de ayudar desde eso. O sea, el cómo apoyamos para que tu proyecto sea mejor y, y que de verdad somos un despacho que nos interesa mucho saber qué necesitas. Y el qué necesitas para nosotros es el motor para generar la mejor solución. Perfecto. Muchas No, hombre, gracias, ¿de qué? ¿no? Por la plática, muy bien. Gracias a ustedes. Sí, sí, a ustedes les gustó. Pido que aquí pongan un curtir, que sí pongan ahí en sus comentarios y hasta breve en más un episodio de Más allá del diseño. Un abrazo.